Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Edra José García Valdés. Soy estudiante en práctica profesional 2 del Centro Regional de Nacaome Curnac. El espacio formativo que les impartiré es legislación onceavo. Mi profesor de práctica es Magíster Eric Josué Orban. El tema que les daré a conocer es surgimiento del movimiento obrero en Honduras, los movimientos obreros organizados en Honduras. Para ustedes, ¿qué es movimientos organizados en Honduras? Vamos a ver un poquito. Vamos a optar por la competencia que debemos de optar. Explicar el surgimiento de los diferentes movimientos obreros de Honduras. Los movimientos obreros en Honduras surgen desde 1882. Estos movimientos son grupos de personas organizadas de diferentes fábricas, de diferentes compañías mineras, bananeras. Estos son movimientos obreros, los de las compañías bananeras, los de las compañías mineras y hoy en día serían los de las maquilas. Son diferentes movimientos obreros organizados. Los primeros movimientos obreros en Honduras datan de 1869 con algunas manifestaciones, reclamos por parte de los trabajadores de la mina de San Juancito y posteriormente algunas manifestaciones leves en las fincas bananeras al inicio del siglo XX. Esto fue, empezaron las fábricas, las compañías bananeras a tener sindicatos, a poderse manifestar, pero levemente, pero se fueron agarrando mayor fuerza, agarrando mayor coraje para exigir sus derechos, estos movimientos obreros. La nueva etapa de la organización obrera, 11 años después de 1944 se crea en Guatemala el Partido Democrático Revolucionario de Honduras, PDRH, que tenía como objetivo derrocar la dictadura de Carías mediante un movimiento armado para derrocar a alguien que no estaba con la niñez, no estaba con los jóvenes, no estaba con el pueblo. Entonces en el año de 1949 surge el Comité Coordinador Obrero, el CCO, organización que manifiesta los diferentes sectores obreros, el CCO, a pesar que el sector bananero se encontraba al margen, el sector bananero se encontraba al margen de estos movimientos. No exigían ellos, todavía no tenían aquel llamado, aquel dinamismo para optar, para exigir sus derechos, para exigir, mediante esto se exigió para exigir la emisión de un código laboral que los ayudaran a ellos a mantenerse, a tener derechos, a tener beneficios y a obtener también labores. Y las leyes de protección a la niñez, para que ya la niñez ya no fueran a trabajar junto a sus padres a las fincas bananeras, a los diferentes formatos, a las diferentes cosas. Entonces no se podía, querían ellos exigir un código, leyes laborales para el beneficio de ellos. Nace el Citraterco y el Citra Trasfruco. El Comité Central de Huelga se convirtió en agosto del año 54 en el Sindicato de Trabajadores de Tela. El Citraterco
Terco contó con 12.000 trabajadores y pasó a convertirse en uno de los sindicatos más importantes en el país en esa época del año 1954. El 31 de mayo de 1955 se fundó el Sindicato de Trabajadores de la Sark Company. Estos sindicatos fueron de las compañías bananeras, se fueron formando de las diferentes compañías bananeras que habían en el país en ese entonces. Se fueron organizando, se fueron exigiendo y entre otras cosas. Honduras, y 3 años después, el 20 y 23 de diciembre de 1958, se construyó la FECETISH bajo el apoyo de la ORT. Entonces se crea un nuevo comité, un nuevo movimiento para trabajadores. De estos movimientos, de estos que se surgieron unos logros que ellos obtuvieron. Vamos a mencionar algunos logros que tuvieron. En una junta militar se dio el poder a Villeda Morales en diciembre de 1957, quien creó el Código Laboral al Servicio y el Servicio de Seguro Social. Ese presidente obtuvo bajo presión o le solicitó los movimientos crear el Código Laboral, crear muchas cosas en su gobierno, crear el seguro social, un seguro social para los trabajadores, para que tuvieran medicina, para que tuvieran atención, para que tuvieran beneficios ellos y su familia, para obtener. El golpe militar de López Orellano del 63 habría de sacar normas del poder para los sindicatos morales, sindicatos, para exigir a los sindicatos. Entonces este gobierno, después del golpe de López Arellano, hubo una riña ahí para los sindicatos. En 1964 se crea la Conferencia de Trabajadores de Honduras, CTH, con el apoyo de la Ortez. En 1970 se crea la Central General de Trabajadores y en 1976, ante la escalada represiva del gobierno, una escala represiva del gobierno, el gobierno se crea el sindicato Frente Amplio para la Defensa de las Conquistas Sociales, con el apoyo de sindicatos y organizaciones populares. Entonces se unieron para hacer este gran frente amplio, para exigir, para defender las grandes conquistas que ellos lograron en sus diferentes grupos obreros, movimientos obreros. Ellos exigían eso. Entonces, durante la década de los 80 se llevó a cabo en el país una de las más fuentes sangrientas de la represión en contra de la clase obrera y los diversos sectores organizados del pueblo. Hubo mucha masacre, hubo tuvieron que mataron varias personas para mantener los sindicatos, para que los sindicatos no siguieran. En los 90 nace la Central Unitaria de Trabajadores de Honduras, con una tendencia más conquistadora para conquistar más beneficios, para conquistar mayor beneficios a ellos, a sus miembros de sus familias y a los miembros de cada una. Para esto, los logros que obtuvieron estas luchas: el derecho a la libre organización sindical. Ellos podían unirse a cualquier sindicato que fuera de su agrado. Aumento de salario a los trabajadores y empleados. Tuvieron ese logro que lucharon, el aumento del salario.
mejoramiento de las condiciones de trabajo para ellos, jornadas de 8 horas diarias, ya tenían un horario establecido para trabajar. Antes no tenían un horario establecido para trabajar. Salario doble por jornada de horas extra. Tantas cosas que lograron estos sindicatos. Hubo muchos logros, muchos logros que ellos exigieron a las compañías, hacer los médicos, tratamientos médicos gratuitos en los hospitales de las compañías para ellos también, enseñanzas primarias para sus hijos, jubilaciones para los muelleros, de compañías bananeras, entre otras cosas. Exigieron muchas cosas. Podemos decir que los movimientos o las luchas siempre logran beneficio o bienestar para el pueblo. Entonces podemos decir que lograron varios beneficios para su estado, para su familia, para su democracia, para todo. Entonces, esto ha sido mi participación por el día de hoy. Feliz tarde.